Bendiciones, mujeres del reino. Te saluda Carol de L. Y estoy aquí para compartir contigo este hermoso estudio. Uno de los temas que tú sugeriste y ya lo hemos preparado con mucho cariño para que tú puedas instruir tu vida. Hoy estaremos hablando sobre la obediencia en el Señor. Sabemos que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Algunas personas se muestran renuentes a confiar a Dios completamente sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar sus planes. Pero imagínate estas palabras y espero que retumben en tu cabeza como lo pasó en la mía. Siervos inútiles somos cuando hacemos solamente lo que debemos. Hay que dar más para que los demás vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, ser puntuales en el trabajo, dar un poco más de lo que te piden. Sí, Él puede cambiar nuestros planes. Sus planes son infinitamente superiores a los mejores planes que nosotros pudiéramos tener. Si Dios rompió tus escrituras, es que tiene algo mejor para ti. Muchas veces preguntamos, ¿por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas al querer obedecer a Dios? Hoy compartiremos algunos principios básicos que nos van a ayudar a rendir nuestra voluntad al misericordioso Padre Celestial. Punto número 1. Dios lo manda. En Jeremías 7:23, Dios dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordene, al fin de que les vaya bien. Aunque Dios enfatizaba los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, creo que muchas hemos escuchado parábolas y sobre todo vivencias sobre estos sacrificios. Realmente valoraba más la obediencia de los sacrificios. Recordemos que cuando el rey Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, el profeta Samuel dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Amadas, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Lo puedes leer en 1 Samuel 15:22. Punto número 2. La obediencia demuestra nuestra fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reino. Cuando desobedecemos a nuestro Padre, nos cuesta la bendición de su reino, la cual es una vida abundante y fructífera. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero podemos tener fe en su sabiduría y por nuestra obediencia demostrar que le creemos a Dios cualquier cosa que Él nos mande. Punto número 3. La obediencia glorifica a Dios. Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4 como la vid y a los cristianos como las ramas. Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Amadas bellas, permanecer es obediencia, es obedecer. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. No lo olvides. Por supuesto que mientras le obedecemos en fe, nuestras vidas serán de su agrado. Qué bello pensar que con cada cosa o paso de obediencia en el Señor, Él se glorifica en nosotros y le sacamos una bella sonrisa,
¿Cuántas queremos sacarle una bella sonrisa al Señor? Experimentarlo y saberlo y ver sus señales es un gesto de amor para cada una de nosotras. Número 4. Vamos a ver. Sí, número 4. La obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo es influenciarnos para que se desobedezca al Dios. Eso pasa mucho. Hay cosas que nos distraen, tentaciones en el mundo y sabes, este fue su propósito en el huerto del Edén, cuando tentó a Eva y sigue siendo su objetivo hoy en día. En Santiago 4:7 nos dice, y nos da también unos pasos hacia la victoria. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, o sea, que debemos obedecer a Dios en todas las cosas para tener victoria personal y una vida abundante. Punto número 5. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En Juan 14, 23 al 24. Amor es una palabra que requiere acción y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Quien dice amar a Dios, pero no le obedece, en verdad no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medida es desobediencia. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, porque sobre todas las cosas sabemos que los beneficios de la obediencia nos va a traer bendición, porque recordemos que obedecer es amar. El Señor nos instruye porque nos ama. El Señor nos instruye porque quiere que tengamos una vida donde vivamos plena. Quizás no va a ser una vida perfecta, porque la vida no es perfecta, pero sí va a haber una unidad, una convicción de lo que el Señor realmente hace en nosotros. Debemos de ser mujeres que obedezcan todos los mandamientos del Señor, porque es importante en tu crecimiento. En esta vida nunca nadie llegará a santificarse lo suficiente hasta el grado de obedecer siempre la ley. Pero podemos honrar y mantener la obediencia a Dios, reflexionando o meditando acerca de las palabras de Jesús. El término reflexionar significa sopesar mentalmente, es repetir las palabras y que nuestra conciencia nos inquiete para pensar o meditar, especialmente cuando estamos calladas y profundamente pensativas, cuando pasan esta clase de estudios y te quita esa venda de los ojos y te da esa convicción que tú estabas buscando. Es importante que reflexionemos sobre algo. Es como esa meditación la cual implica enfocar determinadamente nuestros pensamientos en algo para comprenderlo profundamente. El autor de Proverbios 14:15 lo dice muy bien. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es más grande mandamiento es amar a Dios guardando sus mandamientos, amadas. En Mateo 22, 36 al 38 dice, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús les dijo en ese momento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento.
Ustedes dirán, ¿cuán importante es la obediencia a Dios? Pues ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto. En el Evangelio de Juan también menciona que la obediencia a Dios se subraya repetidas veces. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo volvemos a repetir porque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Recordemos que el más grande mandamiento es reiterado en Mateo 22:36-40, el cual dice, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto sacamos estos dos mandamientos que son clave para nuestra vida y depende de toda la ley y los profetas. Amadas, mujer que hoy vas a dar el paso de obediencia, quiero decirte que Jesús se preocupa mucho por nosotras y desea que hagamos algo más que solo buenas obras. Desea que creamos en Él, desea que crezcamos más y seamos como Él. Cuando obedecemos a Dios, hacemos precisamente eso, conociéndolo, amándolo y teniendo una íntima relación personal con Él. Para hacer esto, debemos de estar atentos y atentas a la ley de Dios. Esto no es opcional, amadas, porque usted no puede tener una relación íntima con Jesús y pisotear las palabras que Él enseñó. Obedecer a Dios no es lo mismo que respetar los límites de velocidad para que no lo multen. Obedecer a Dios es vivir la palabra de Dios, porque usted quiere y disfruta llenarse con el amor de Jesús. Amadas hermosas, debemos creer en Jesús, debemos tener fe en Él y debemos confiar en Él. Él solo nos llama y nosotros nos sentimos muy bien cuando decimos somos cristianas porque creo en Jesús, creo en Dios. Pero quiero decirte que eso no funciona así. Guardar los mandamientos paso a paso no funciona. Leer la Biblia diligentemente no funciona. Tenemos que meternos la palabra en nuestros corazones. Eso sí funciona. Y vaya si no, qué grandes bendiciones podemos vivir en nuestra vida cuando metemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando hacemos la transición de llamarnos buenos cristianos a ser alguien que tiene una profunda e íntima relación personal con el Señor. Entonces podemos experimentar el más grande gozo, la más profunda paz y recibir la totalidad del amor y poder de Dios, cada una de nosotros. Y sabes, cada uno de los días de nuestras vidas serán de bendición. Debemos entrar en el reposo de Dios y preocuparnos menos acerca de qué más podríamos hacer para lograr que Jesús nos ame más. En Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Sería de gran valor si usted pasara tiempo leyendo la palabra de Dios y reflexionara en un solo aspecto a la vez. Entre en las escenas, imagínese cómo sería haber estado allí. Imagínese a Jesús en su mente. Sienta el amor y experimente una profunda e íntima relación con el Señor. Esa es la esencia de la obediencia, amadas. Eso es aprender más acerca de esa madurez espiritual que todas necesitamos, porque lo deseamos en nuestro corazón, porque tú que propusiste este tema, estoy segura que sin duda alguna el Señor te está inquietando
a que lo conozcas aún más, a que lo busques. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea, se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. En Hebreos 5:8 se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre y pagó el precio de ser obediente al ir a la cruz. Juan 6:38. Él fue a la cruz entregando su vida por todas nosotras. El término de obediencia, recordemos que está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien lo manda. Amada, la obediencia a Dios consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia de nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en creyentes. En cuanto a cómo obedecer a Dios, hemos mencionado muchas cosas. El Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. Amadas, debemos de dar el paso. Si el Señor nos da las instrucciones, es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. ¿Cuántas de nosotros hemos dicho sí a nuestro llamado por obediencia? Pero en nuestro corazón existe temor, confusión, dolor y miedo que nos hagan daño, que te juzguen, que te señalen. Pero sin embargo, nosotros hemos obedecido y otros obedecen cuando les parece conveniente. Es bueno ir al templo a orar y leer la Biblia, pero si participamos del pecado solo le obedecemos parcialmente. Por ejemplo, el Señor demanda dar el 10 y solo damos el 5, sabiendo que es el 10. Eso es una obediencia parcial. Perdona que tome esto de ejemplo, pero es la mejor manera para que te quede claro que no podemos estar en un 10, 30 o 60%. De corazón tenemos que estar un 100%. Recordemos nuevamente que el huerto del Edén fue el primer escenario que Dios usó para enseñar la obediencia. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y Eva, ya lo hemos mencionado anteriormente. Todo ser humano ha fallado ante esta misma prueba, pues nuestra naturaleza nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, tratamos de encontrar excusas tras excusas para no hacerlo. Hay ocasiones en que hasta lo usamos para justificar nuestras rebeliones. Llegamos a creer que nuestras necesidades, circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. No nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para así cumplir sus planes en nosotros. En ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, libre de dolor y sufrimiento, pero sí nos aseguró que bendice a todos los que lo obedecen. Amadas, tenemos a Jesucristo. Qué mejor modelo de la obediencia a Dios. Jesucristo es nuestro modelo. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdas? En especial cuando le dijo: mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 4:34. Esto quiere decir, amadas, que afirma que el obedecer a su palabra celestial era lo que traía satisfacción a su vida. No buscaba la aprobación de las multitudes que venían a escucharle, sino que su alma se sintiera satisfecha al complacer al Padre Celestial. No había vanagloria, no había ese ego que hoy en día muchos buscan. Es al obedecer a Dios que sentimos más gozo, pero en ocasiones creemos que es mejor hacer lo que es de nuestro agrado. Puede que como consecuencia de nuestra obediencia seamos malinterpretados, perdamos nuestro empleo o seamos rechazados. Sin embargo, si lo obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones y sentiremos la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo entrar en la obediencia a Dios? No llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Somos los padres los que debemos invertir tiempo para enseñarle a nuestros hijos a seguir las instrucciones del Señor. Hoy mencionaremos algunas. Decidir confiar en Él. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecer en algún aspecto, es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y el que hará todo lo que nos ha prometido. Amadas, estar dispuestos a esperar en Dios en oración. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestra vida. Debemos dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras, ya lo hemos mencionado, y buscar pasajes que nos muestren su voluntad y dirección. Nosotros hemos compartido diferentes cápsulas como moderadoras. Son de 2 minutos, pero puedo asegurarte que esos 2 minutos puede tocar tu alma y tu corazón para una vida. Te confronta, te habla, te abraza. Eso es lo que anhelamos nosotros en este ministerio al grabarlo, al compartirlo, a tomar ese tiempo. Luego debemos esperar por sus instrucciones de acuerdo a su tiempo. Y aunque hay ocasiones en las que no comprendemos lo que el Señor haga, el saber que conoce cada aspecto de nuestra vida nos dará fortaleza y, ¿sabes?, nos dará confianza. Meditar en su palabra cada día es lo que hacemos. No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es por medio de ella que Dios nos guía. Es en las páginas de la palabra de Dios que encontraremos la respuesta para cada situación que enfrentamos. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hoy contamos con la revelación escrita de Dios y el Señor promete bendecir a los que le obedezcan. Por eso tenemos que ser mujeres que obedezcan. Si nosotros nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perderemos muchas de las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. No podemos ver con anticipación lo que el Señor hará, pero nuestra responsabilidad es obedecerle con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos. Cada una de nosotros que hemos dicho sí a este llamado ha sido por agradecimiento y por amor a la obediencia. Recordemos que fue por fe que Abraham obedeció al llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaba. En Hebreos 11:8. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor.
No nos mostrará todo el camino, pues con cada paso que damos fortalece nuestra fe. Uno de los pasos importantes es estar dispuesto a experimentar conflicto. Todos los que obedecen a Dios enfrentarán conflictos. Sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no parece razonable. Se los digo yo y todo el equipo del Ministerio Una Mujer de Reino, que a veces el Señor nos inquieta y aunque no entendamos, aunque no tengamos ese entendimiento desde nuestro punto de vista, pero sabemos que si damos un paso de obediencia, puede traer como resultado que otros sean bendecidos. Pero cuando no trabajamos en obediencia, haremos como resultado para que otros se alejen de nosotros, pues no lo van a entender o quizás no lo van a comprender o no estarán de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y sabes qué? Todo lo que hemos hecho en obediencia ha sido de bendición. Y hoy por hoy el Señor no ha dejado a ninguna sola avergonzada. Al contrario, vemos cómo el Señor confirma una y otra vez cada paso de obediencia. Somos testigo fiel de esto. Otro punto importante es dejar las consecuencias en las manos de Dios. Puede que sintamos dudas una vez que el Señor nos desafíe a obedecerle, pero debemos recordar que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que enfrentemos. Lo único que pide de nosotros es que le obedezcamos y observemos la manera en que su voluntad actúa en nuestra vida. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Amadas, Dios disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionaremos ante su disciplina? Si le culpamos, lo cuestionamos y nos resistimos a su disciplina, demostramos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud y sobre todo con obediencia. Amadas mujeres del reino, la obediencia a Dios trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. En 1 Samuel 15:22 te invito a leerlo. Además, la obediencia a Dios nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia, para glorificar a Dios, para recibir bendiciones, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos, para otras mujeres del reino de nuestra vida. El ser obediente también nos permite ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos. Recordemos que la palabra de Dios y Jesús mismo dice en Lucas 6:46, ¿por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de su vida, debiera hacer lo que le pide que haga. En Mateo 7:13-14 nos dice que el camino que lleva a la salvación es angosto. Lo es porque está limitado por la voluntad de Dios, amadas, la ley y la palabra. Tenemos que afirmar a Cristo como Señor, tal como lo dice en Romanos 10:9-10, y someternos a su señorío. Eso significa vivir una vida de obediencia. Para terminar, quiero decirte, Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra,
Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos lo dice en su palabra. La meta del ministerio debería ser el formar un pueblo obediente. Esa ha sido siempre la intención de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es triste que cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad divina, que los convence de algo que no es correcto en sus vidas, ellos siguen su camino de desobediencia. Por ejemplo, supongamos que escucha un sermón acerca del perdón y hay alguien que usted conoce que necesita su perdón, pero usted procura borrar ese mensaje de su mente y continuar con su actitud de amargura y de negarse a perdonar. Eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere conseguir en su vida. Alguien dirá, yo voy al templo, yo me congrego, yo estoy en el ministerio, una mujer del reino, yo estoy en un grupo de mujeres. Amadas, no se equivoquen, no es suficiente. En 1 Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El ritual nunca puede reemplazar a la obediencia. En 1 Pedro 1, el apóstol dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En el versículo 13. En otras palabras, amadas, estén seguras de que sus prioridades están en buen orden. Como hijas obedientes, debemos de ponerlo en primer lugar, ser obedientes. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu le enseña a usted una verdad, aplíquela. No sienta vergüenza de hablar la palabra de Dios. No sienta vergüenza de compartir su testimonio. No sienta vergüenza de lo que dirán de usted. Usted camine en obediencia. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga, cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado este sermón o este estudio. Aplique el mensaje a su propia vida. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted está en desobediencia. Y yo le invito a que usted repita en su intimidad estas palabras. Señor, a esta hora y en este tiempo que he comprendido la obediencia de tu palabra, yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Yo te reconozco como ese Dios que encamina mi vida. Y te pido en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amadas. Espero que esta primera parte de la obediencia en el Señor haya sido de bendición para tu vida, haya sido de bendición para tu crecimiento espiritual, porque estoy seguro que quien compartió este tema para poder aprender más es porque el Señor ha inquietado fuertemente su corazón. Y aquí estamos nosotras, las mujeres del reino, para impartir estos pequeños estudios para que tú puedas comprender aún más sobre la obediencia en nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo estudio. Bendiciones.